La Iglesia Cristiana La Gran Comisión te invita a escuchar esta enseñanza que bendecirá tu vida. Porque la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz. Discipulado, módulo 1. Hemos avanzado en este segundo tema de nuestro primer nivel de discipulado en 3 temas. Hemos hablado sobre la Trinidad, la oración y nuestra relación con la palabra. Ahora avanzamos a la importancia del devocional personal. Y el objetivo de esta enseñanza es, en primer lugar, que podamos formarnos como una iglesia que se mantenga en una permanente comunión con Dios. Cuando, como iglesia, como cristianos, nos mantenemos conectados con el Señor, con el Espíritu Santo, con el plan y la voluntad de Dios, vamos a ver una vida muy fructífera y efectiva en todo lo que Dios quiere, como lo dice la palabra. Por eso, antes de avanzar en este tema, quiero invitarte para que oremos y pidamos al Padre en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es luz. Señor, gracias por el propósito en el que tú nos tienes, que es un propósito de bendición. Gracias, Señor, porque creemos en las cosas grandes que tú has preparado para nosotros y nos disponemos para recibirlas y experimentarlas en nuestra vida. Ahora estamos listos para recibir tu palabra, tu preciosa semilla, porque creemos que tu semilla produce cosecha gloriosa en nosotros. Y por eso, Padre, te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Para resaltar la importancia de una vida devocional, es importante que recordemos que somos seres espirituales. El hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y la importancia de mantenernos conectados con el Señor radica en que somos esencialmente un espíritu. Dios es espíritu. Y lo que hemos aprendido es que el espíritu nos relaciona con Dios, el alma nos relaciona con otros y el cuerpo con el medio ambiente. Generalmente las personas cuidan mucho su alma, cuidamos mucho mantener una buena relación con la familia, una buena relación con los jefes, los compañeros y con las personas en general. Somos también muy conscientes y trabajamos mucho en la parte del cuerpo. Entonces hay gente que se cuida mucho en la alimentación, ejercitándose, y eso está bien. Todo eso es algo muy bueno. Sin embargo, algo fundamental para nosotros es recordar que el hombre es un espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo más importante en la vida de una persona es su vida espiritual. Lo más importante para que nosotros y que nos permitirá vivir en un estado anímico fuerte, un estado en la voluntad, en el carácter firme, convencidos, sin desánimos, aflicción, sin duda, es mantenernos en una buena comunión con Dios, porque la comunión con el Señor alimenta fundamentalmente el espíritu. ¿Cómo mantenernos en una constante comunión con Dios? La respuesta es sencilla: a través de una vida devocional. Ahora bien, hay que establecer en este momento, en esta lección, porque vamos a estar hablando de las 2 cosas, 2 conceptos que son complementarios, pero a su vez distintos. Una cosa es desarrollar o realizar un devocional, y otra es llevar una vida devocional. El tema que vamos a abordar en esta lección es cómo realizar un devocional. Pero no se puede llevar una vida devocional sin realizar un devocional diariamente. Como les decía, son 2 conceptos distintos, pero a su vez complementarios. Cómo realizar un devocional tiene relación con la forma correcta de ir a la fuente.
cómo conectarnos con el Señor de una manera efectiva, tal como nos lo enseña el Salmo 42, verso 1 y 2. En esta porción de las Escrituras se convertirá en nuestro punto de partida. Y dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Y en este salmo encontramos el sentido correcto de cómo realizar un devocional. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y el contexto de este pasaje es que, como es bien sabido por muchos, la tierra de Israel es una tierra que en gran parte, una cantidad considerable de su territorio es desértico, lo cual hacía muy difícil encontrar aguas. Entonces el ciervo, aquel animalito de 4 patas, dice que bramaba, buscaba desesperadamente un lugar donde pudiera beber agua. El salmista dice: así como el ciervo busca desesperadamente, porque no es fácil encontrar agua, dice: así mi alma clama por ti, oh Dios. Es decir, una analogía con nuestra sed de Dios. Y es precisamente un requisito fundamental, tanto para una vida devocional como para realizar un devocional. Tener sed de Dios. No es un hábito simplemente, no es una disciplina, digámoslo, vacía o un requisito, sino que es un deseo ferviente de estar conectado con Dios. Es hambre y sed por Él. Ahora bien, una vida devocional tiene que ver en la forma como actuamos, como caminamos. Y es lo que nos enseña la palabra en 1 de Juan 2:6. Nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Noten la diferencia entre realizar un devocional, el cual es en la intimidad, es a solas con Dios, y la vida devocional, la cual tiene que ver con la manifestación hacia afuera, nuestro andar diario. Hacia afuera tiene que ver con la forma en que reflejamos a otros nuestra experiencia personal con el Señor. Es en cómo reflejamos a otros lo que hemos recibido de Dios en la intimidad. Esto no es posible ocultarlo. Y fue precisamente en este sentido que el Señor Jesucristo dijo: ora a tu Padre que está en secreto. Y eso se puede relacionar asimismo con realizar un devocional personal. Y la otra parte del verso nos dice: y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí tiene que ver con una vida devocional, es decir, con lo que exteriorizamos, lo que manifestamos a los demás. En primer lugar, vamos a ver el origen de la palabra devocional. Y es que el término devocional no se encuentra en la Biblia, pero viene del latín devotiones, que significa voto, consagración o dedicación. Y este tiene relación con lo que manifestamos a Dios en la intimidad. Es un voto, un compromiso que hacemos con Dios. Una consagración es un tiempo de dedicación. Y es un voto en el sentido en que cuando estamos a solas con Dios, nos comprometemos con Él a llevar un estilo de vida que le agrade. Es un tiempo de consagración también, en el sentido en que nos estamos apartando para Él. Y de dedicación, porque estamos también comprometidos a vivir solo para Él. Cabe resaltar que consagración tiene que ver con apartar y dedicación tiene que ver con usar para un propósito específico. Esto es lo que hacemos en un tiempo devocional. Y uno de los grandes hombres de la Biblia, el profeta Daniel, nos enseñó cómo mezclar las dos cosas. Cómo se combina el devocional realizado correctamente y una vida devocional. Y encontramos en Daniel un hombre que realizaba su devocional, tenía tiempos devocionales 3 veces al día con Dios. Era un hombre que, a pesar que era uno de los principales en el imperio babilónico
y de mucha confianza dentro del reino, era un hombre que sacaba tiempo para estar y permanecer a solas con Dios. Encontramos también cómo llevaba una vida devocional. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que enfrentarse a la tentación y enfrentar decisiones difíciles en su vida, él decidió guardarse para Dios. Lo que seguramente le dijo al Señor a solas: Señor, voy a vivir para ti, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Lo sostuvo afuera, diciendo no a los babilonios y persas. Y es importante que sepamos la magnitud e implicación de estas dos cosas, porque en ocasiones en la intimidad decimos y manifestamos unas cosas a Dios, expresamos unos propósitos del corazón, pero afuera manifestamos otros. Una cosa es cuando estamos en la presencia de Dios, digamos, orando, y otra es cuando estamos afuera trabajando, hablando, viviendo. No hay concordancia allí. Hay personas que oran y oran muy bonito por la familia, entre otras cosas, pero durante todo el día están llevando una vida de conflictos, una vida de diferencias, una vida de distanciamientos. Daniel es una muestra de cómo mezclar y hacer concordar las dos cosas. Una vida de intimidad con Dios, con una vida de buen testimonio hacia afuera. Y eso es por lo que oramos y anhelamos y queremos formar. Una iglesia que tenga congruencia entre lo que es a solas con Dios, lo que recibes a solas con Dios y lo que manifiestes en público. ¿Qué podemos decir en relación con el devocional? Que el tiempo devocional es un tiempo dedicado a la oración, a la meditación de la palabra, y ya tocamos ampliamente el tema de la oración y el tema de la palabra. Es un tiempo donde nosotros nos consagramos y nos dedicamos a Dios. Y allí buscamos una revelación especial de Dios a través de su palabra. También nos alineamos con la voluntad de Dios. Y esto es muy importante. Oramos no para que se haga nuestra voluntad. Oramos no para que se haga lo que queremos, sino para que se haga lo que Dios quiere. Lo que yo recomiendo para realizar un devocional y para una vida devocional efectiva tiene relación en cómo meditar en la palabra. Lo mejor sería realizar una lectura organizada de la Biblia, es decir, escoger un salmo diario, un proverbio. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, por ejemplo. Podría leerse uno cada día. O leer el libro de Romanos, un capítulo diario, o el libro de Efesios, el Evangelio de Juan. Es decir, se puede escoger el libro de la Biblia que deseen leer y del cual quieren alimentarse. Ahora bien, como es tiempo que dedicamos para buscar una revelación especial de Dios, hay momentos donde el Espíritu Santo va a darles una palabra específica cuando estén orando. Vamos a experimentar en el corazón la necesidad de leer algún otro pasaje que no está en el plan de lectura. Cuando eso suceda, buscamos el pasaje que recibimos del Señor y recibimos lo que Él quiere hablarnos allí. Eso no representa ningún problema. ¿Cómo saber que es un pasaje que el Señor está trayendo al corazón? La respuesta es muy sencilla, porque es algo muy claro en el espíritu. Hay personas que hacen lo que yo llamaría bibliomancia. Es decir, algunos saben que hay cartomancia, que es la lectura de las cartas, lanzan las cartas al azar. Hay quiromancia, que es la lectura de la mano, y hay bibliomancia, por así decirlo, que es tomar la Biblia cerrada y decir, Señor, háblame. Y donde les abrió la Biblia es el pasaje que leen. Pero ¿por qué no es correcto? Porque es como tirar las cartas al azar. Cuando el Espíritu Santo quiere darnos una palabra, Él la va a traer a tu corazón. Quizá la percibas como una idea que lleva al corazón, a tu espíritu, diciendo, por ejemplo, lee tal pasaje. O bien un versículo de la Biblia que quizá no recuerdes dónde está. Y allí recomiendo que lo busques, porque tal vez esa es la palabra que Dios quiere darte para ese día. De esta forma es que el Espíritu de Dios nos habla, con mucha claridad. No es una experiencia, digámoslo así, del azar. Es muy común que cuando las personas recurren al azar, la pregunta que surge es la siguiente. Pastor, el Señor me dio este pasaje, pero no lo entendí.
es que el Señor me dio este pasaje y no sé a qué se refiere. Y lo que yo les digo es, si no sabes a qué se refiere, es porque no te lo dio el Espíritu de Dios, porque Dios habla claramente. Y resulta muy útil tener un plan de lectura diaria. Pero si el Espíritu Santo te muestra algún otro pasaje bíblico, puede ir a esos textos bíblicos y ser edificado. En relación con el devocional, decíamos que para realizarlo debemos comprender que lo podemos hacer como lo hacía el profeta Daniel. Daniel realizaba 3 devocionales al día. ¿Por qué? Porque sacaba 3 tiempos para estar en oración y meditación de la palabra. Mucha gente cree que el devocional solo está limitado a las horas de la mañana, en la madrugada. Y vamos a ver que aunque es una hora excelente, no es indispensable para que sea a esa hora. En primer lugar, podemos decir en cuanto al devocional que puede iniciar en la noche. Y un ejemplo de ello lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 9, donde nos dice la palabra: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Encontramos allí en este verso los 2 tiempos. Número 1, la noche. Y el Salmo 63:6 nos refuerza esta idea. El salmista dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Note que el salmista se preparaba desde la noche para el día siguiente. ¿Por qué? Porque la idea de la oración del tiempo devocional en la noche es un tiempo donde buscamos que nuestros últimos pensamientos conscientes sean en Dios. Hay gente que queda confundida por sueños que tiene las noches, pesadillas o simplemente rezagos de las cosas que se vivieron durante el día. Existe un principio bíblico: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Realmente, cuando las personas tienen sueños que les perturban, que los oprimen, les preocupan, les angustian, es porque no se acostaron en paz. ¿Y por qué no se acostaron en paz? Porque no tuvieron un buen tiempo devocional, un buen tiempo de oración y meditación de la palabra antes de acostarse. Hay gente que comete errores, como acostarse con el televisor, la radio encendidos, porque tal vez no pueden conciliar el sueño. Simplemente los sueños que los perturban fueron motivados porque no se acostaron en paz, porque no tuvieron un buen tiempo de oración antes de acostarse. Otro error es que a veces cometemos es que nos acostamos sumamente cansados. Estamos tan cansados que no queremos ni orar, y ese cansancio se manifiesta en que tenemos sueños pesados, pesadillas en ocasiones, sueños de confusión, y al otro día la persona se levanta cansada y fatigada. El principio nos dice: en paz me acostaré. ¿Cómo haces para acostarte en paz? Lo dice el salmista: cuando me acuerdo de ti en mi lecho. Está hablando de oración. Dice: cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Está refiriéndose a meditar en la palabra de Dios. El término vigilia viene porque los judíos, principalmente los pastores de ovejas, dividían la noche en 4 turnos de 3 horas. Para ellos la noche empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Esto es fundamentalmente para cuidar el rebaño. Por esto, cuando la Escritura nos dice que Jesús velaba y oraba hasta la 2ª vigilia o hasta la 3ª vigilia, era porque estaba orando hasta pasadas las 12 de la noche. El devocional de la noche es un tiempo donde nuestros últimos pensamientos conscientes son en Dios. Por supuesto que el devocional también implica las horas de la mañana. Y encontramos como ejemplo a Jesús en Marcos 1:35, que nos dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí vemos a Jesús en un tiempo devocional, de intimidad con Dios en la mañana, en la madrugada. Este es un tiempo apropiado
porque es un momento donde todavía no hemos empezado nuestras actividades. Es un tiempo de silencio, donde no vamos a ser muy interrumpidos y vamos a poder conectarnos con el Señor libremente. Hay cristianos que dicen: yo hago mi devocional a las 3 de la mañana, otros dicen a las 4 y otros a las 5. Y dicen que entre más temprano ore, Dios me escucha más. Y esa no es la razón. La razón no es que Dios entre más temprano ores, más te escucha, sino que tal vez entre más temprano puedes concentrarte más. Puedes hacer a un lado lo que está sucediendo a tu alrededor y concentrarte mejor en lo que Dios quiere. El Salmo 119, 147 nos dice, y nos amplía un poco más lo que es el concepto de orar en las madrugadas, lo que es orar temprano, al decirnos: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Fíjense que está hablando sobre lo que es un tiempo devocional. Dice: me anticipé al alba, es decir, madrugó el alba. Y el alba está relacionado con las 5 o 6 de la mañana. Me anticipé, es decir, desde antes del alba, probablemente 5 de la mañana. Y luego dice: esperé en tu palabra, es decir, oró y luego meditó en la palabra de Dios. Esto es muy importante. Muchos creen que el devocional es solo orar, pero este tiempo debe tener 2 elementos: oración y meditación en la palabra de Dios. Citamos ahora el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjese la promesa: de mañana oirás mi voz. Dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me presentaré, está en relación con la oración, la adoración, la alabanza. Y esperaré está relacionado con meditar en la palabra. Esperamos en la palabra de Dios, meditando en ella, pensando en ella. ¿Qué es meditar? Así como cada uno piensa en una situación, en un problema, en una actividad que debe realizar, y piensa en ello una y otra vez, así es meditar en la palabra. No pensamos en los problemas, pensamos en la palabra de Dios. Hay otra promesa en cuanto a ese tiempo devocional que está en Proverbios 8:17. Nos dice: el que temprano me busca, me hallará. Es cierto que es la mejor hora del día, es el momento donde estamos calientitos en la cama, pero hay una promesa especial de Dios si lo buscamos a esa hora. Finalmente hay otros tiempos donde podemos tener también momentos devocionales. Lo encontramos en Hechos 3:1. Nos habla del ejemplo de Pedro y Juan, donde dice que ellos llegaban al templo a la 3:00 hora del día, que era la hora de la oración, aproximadamente las 9 de la mañana para nosotros. Recuerda que para ellos el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Ahora, ¿qué pasos debemos tener en cuenta para realizar un devocional efectivo? Y aunque estos pasos, estos puntos no son un proceso rígido, es posible intercambiar el orden de los elementos. Estos pasos, en nuestra opinión, harán que el devocional sea mucho más efectivo y fructífero. En primer lugar, tenemos la confesión. Y la confesión es el tiempo donde nos ponemos de acuerdo con Dios en relación a lo que le hemos fallado. Y si bien es cierto, tenemos la sangre de Jesús que nos ha limpiado de todo pecado, la Biblia también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Confesar es ponernos de acuerdo con Dios en relación con el pecado. Si algo te acusa, si algo te hace sentir mal, si has cometido algún error, has tenido una palabra o actitud indebida, un pensamiento incorrecto, lo que haces es confiesas a Dios. Y cuando confiesas a Dios el pecado, experimentas la paz del Espíritu. Como segundo paso, tenemos presentar todas las áreas de nuestra vida al Señor. Como leíamos en el Salmo 5:3, Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti.
Entonces, ¿qué presentamos? Todas las áreas de nuestra vida. El área espiritual, es decir, oras por tu fortaleza espiritual, para que haya fortaleza en fe, que tu comunión crezca, para que tu espíritu sea alimentado en la presencia de Dios, que tu espíritu se cargue con la gloria y presencia de Dios. Y también oras por tu vida personal, y aquí nos estamos refiriendo al alma y al cuerpo. Y oras también por someter tu mente, tus pensamientos, tu voluntad al Señor. Tu cuerpo empieza a orar en este tiempo y a declarar que cada célula, cada tejido, cada órgano, músculo, hueso en tu cuerpo es lleno de la presencia y gloria de Dios, es lleno de la bendición de Dios. Y presentas también tu vida familiar. Es un tiempo donde oras por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, tus padres, hermanos, todos los miembros de tu familia. Empiezas a presentarlos a Dios. Padre, los pongo delante de ti. Pido que tu gloria, tu presencia, la gracia de tu Santo Espíritu les alcance. Que el poder de Dios les rodee, que la bendición de Dios les enriquezca. Eso es presentarse delante de Dios. Presentas tu espíritu para que tu espíritu se fortalezca, tu alma para que ella y el cuerpo se someta al espíritu, y oras por tu familia y los pones delante de Dios. El tercer elemento fundamental para que podamos descansar en Dios y un buen devocional es orar por nuestras peticiones. Presentar nuestras peticiones delante de Dios, y ya hemos hablado un poco sobre esto, acerca de la diferencia entre peticiones, rogativas, oraciones y acciones de gracias. Eso ya lo hemos tocado en temas de la oración. Pero es bueno que presentes tus peticiones a Dios, los anhelos de tu corazón, planes, proyectos, todo lo que tienes, lo pongas en las manos del Señor, lo sometas al escrutinio del Espíritu, lo sometas a que el poder de Dios lo respalde y venga algo sobrenatural sobre esas cosas. ¿Para qué? Para que si son anhelos se realicen, o si son cosas que has emprendido sean respaldadas. Hay cosas que no se han realizado y que nosotros pedimos a Dios, y hay cosas que ya están en camino, que ya se están realizando, y oramos por un respaldo sobrenatural de Dios para ello. En cuarto lugar, intercedemos por otros. La Biblia nos dice que debemos orar por nuestros pastores, por la iglesia. Debemos orar por Colombia, por la nación en la que estamos, para que la gloria de Dios se establezca sobre la nación y haya salvación. Dice también que debemos orar por Israel, y es un tiempo donde oramos por otros. Interceder significa presentarse en lugar de. Y es distinto el tiempo en que presentas tu familia, porque cuando presentas a tu familia solo oras por los que son cercanos a ti. Pero en esta parte ya no estás orando por tu familia. Ahora estás orando por las autoridades espirituales, civiles, militares, policiales, etc. Estás orando para que el reino de los cielos se establezca en ellos. Por ejemplo, en el caso de los pastores requieren de nuestra oración, y es muy importante que oremos por ellos para que reciban revelación, palabra, fortaleza espiritual. Que oremos por nuestro país, por nación, porque si nuestra nación está en paz, nosotros estaremos en paz. Para que el Espíritu de Dios trabaje en el corazón de los gobernantes, como lo enseña la palabra en 1 Timoteo 2. En quinto lugar, es el tiempo donde buscamos una revelación de la palabra. Y hablamos anteriormente que hay dos formas. Número uno, con una lectura preestablecida, esencialmente leer los salmos, y también recomiendo mucho el libro de Proverbios. Y hay 4 salmos, por ejemplo, que un cristiano debería saberse de memoria. El Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91 y Salmo 121. Y es posible que estemos leyendo los salmos, uno diario, un capítulo de Proverbios diario también, pero les recomiendo fundamentalmente que también lean el Nuevo Testamento, los evangelios y las epístolas. ¿Por qué? Porque si hay libros que son de difícil entendimiento, no son fáciles de comprender, porque hay que ubicarlos en un contexto histórico, geográfico, político. Por eso son difíciles de entender, si no hay un comentario bíblico cerca. Por eso recomiendo las cartas, porque las cartas deben ser comprendidas tal y como están escritas. Entonces no hay mucha complicación en ello.
pero es importante la meditación de la palabra. Si no hemos realizado un devocional efectivo, si no estamos leyendo la palabra en medio de él, debe leer diariamente la palabra. Y también les recomiendo que tengan un cuaderno devocional, un cuaderno donde se pueden escribir las enseñanzas de los pasajes que hemos leído. Alguien decía, es mejor un lápiz pequeño que una mente grande. Entonces es bueno que tengamos un cuaderno donde podamos apuntar los pasajes que hemos leído. ¿Cuáles elementos deben involucrar la meditación de estos pasajes? En primer lugar, en ese cuaderno devocional ponemos la fecha en que leímos el pasaje. Número 2, el pasaje bíblico, la cita. Número 3, el tema principal, es decir, el título que nosotros le daríamos a esa enseñanza. Por ejemplo, en este pasaje aprendí acerca de la paciencia, acerca del amor, de la fe en Dios, del poder de Dios, de la gracia, de la misericordia, acerca de la autoridad que tenemos en Cristo, acerca de la obediencia. Entonces le damos un título personal a ese pasaje. Luego tratar de encontrar el versículo clave. Si estamos leyendo todo un salmo o todo un capítulo de Proverbios, tratar de buscar el versículo que más nos impactó, el verso que más afectó nuestra vida para ese día, en el sentido en que adquirimos y pudimos sacar, exprimir, como se haría con una naranja, el jugo, lo más importante. Por eso tomamos el versículo que más nos ha llamado la atención. También podemos hacer una aplicación personal del pasaje. Más adelante les enseñaré cómo estudiar un versículo de la Biblia. Pregúntese a quién habla el Señor, buscar una palabra clave, tal vez en un diccionario. Hay formas de hacerlo, pero fundamentalmente se busca una aplicación personal. Entonces podemos escribir, hoy aprendí que debo ser paciente, hoy aprendí que debo confiar en Dios, hoy aprendí que debo amar a pesar de las cosas que suceden. Entonces escribimos una lección personal, una lección en la cual Dios nos habló, y son ideas muy breves. Finalmente se puede hacer como una conclusión donde se encuentran mandamientos y promesas. Recuerde que nunca una promesa está sola, sino que siempre las promesas en la Biblia están ligadas a mandamientos. Entonces encuentra un mandamiento y, por supuesto, después que encuentre el mandamiento encontrará una promesa de parte de Dios. Si hay actitudes que se deben corregir, entonces es bueno también ponerlas allí. Por eso se llama una meditación. No se puede hacer una lectura apresurada, porque si usted hace una lectura apresurada, el aprovechamiento no va a ser evidente. Entonces tenemos una fecha, pasaje bíblico, un título personal, un versículo clave, una aplicación personal, lo que hemos aprendido y tenemos, una conclusión, buscamos mandamientos, promesas, actitudes que debemos corregir, y finalmente es muy importante terminar nuestro tiempo devocional con un tiempo de alabanza y adoración. Alabas a Dios por lo que Él hace. Es un tiempo donde declaras victoria en ese día. Es un tiempo donde tú dices, este es el día que hizo el Señor. Hoy me gozaré y me alegraré en Él. Este es un día de poder. Hoy declaro puertas abiertas para mí. Declaro caminos allanados delante de mí. Declaro respaldo de Dios en mi trabajo, en mi empresa, en mi negocio. La sabiduría de Dios manifestándose en mí. Y alabas a Dios por lo que has recibido. Y el tiempo de adoración, un tiempo donde te rindes a su voluntad. Señor, hoy quiero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Quiero ser sensible a tu plan. Te amo, Señor, es lo más importante para mí. Y empiezas ahí a adorar a Dios. Entonces tu espíritu se alimenta, tu espíritu se sustenta, se fortalece. Y si lo hacemos de esta manera, vamos a tener una experiencia como la que tuvieron los hombres como Daniel. Hombres que vieron la gloria de Dios, revestidos de una sabiduría sobrenatural, de un respaldo sobrenatural en medio del foso de los leones, sin temor, sin dudas, incredulidad. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que realizaba su devocional y llevaba una vida devocional. Quiero terminar con esta parte que es la parte práctica, que es lo que estamos orando y que es lo que queremos. Una iglesia que tenga una congruencia absoluta
entre lo que se es en la intimidad y lo que se es afuera. Una iglesia que lo que recibe en secreto lo manifiesta en público. Que lo que tú has recibido en secreto, que te has conectado con el Dios que hizo los cielos y la tierra, te has conectado con el Dios para quien no hay nada imposible, te has conectado con el Dios de verdad. Entonces lo que has recibido en su presencia, manifiéstalo en público. Entonces vas a ser una persona de un excelente testimonio, una fe inquebrantable, de una vida llena de la gloria de Dios. Y nada, dice la palabra, nada te será imposible.